¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. Sucesos en la carretera. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Hace mucho que había escuchado que hay en ciertas carreteras de mi República Mexicana bastante actividad paranormal. Les cuento, hace algunos años decidimos ir de vacaciones a Veracruz, pero antes pasaríamos a ver a unos primos que viven en Puebla. Cabe mencionar que mi familia siempre ha gustado de viajar de noche, por eso de que no hay tráfico y es mucho más tranquila la carretera. Bueno, eso pensábamos hasta esa noche. Mi padre tomó el carro y nos dispusimos a viajar. De casa salimos casi a las 10 de la noche. Les cuento que cuando entramos a la carretera para Puebla, de ambos lados pues solo eran cerros y vegetación. Llegamos a un punto en el que mi padre dio un frenazo. Se nos hizo raro, pues carros, la verdad, casi no había circulando. La sorpresa vino después, cuando vemos hacia adelante y un niño de escasos 8 o 10 años estaba en medio de la carretera. Traía una camisetita y un short, y estaba descalzo. Recuerdo que mi mamá le dijo a mi papá que se siguiera, que no tendría por qué estar un niño a esa hora en ese sitio. Mi papá, que su corazón era muy grande, sí se bajó, y le habló al niño a una distancia considerable, pues decía que posiblemente habían tenido algún accidente. El niño solo lo miraba y señalaba hacia el cerro que estaba a un costado. Mi mamá convenció a mi papá de que no se le ocurriera seguirlo. Entonces mi padre se subió al carro y despacio avanzó viendo hacia dónde se iba el niño. Sin embargo, una vez que atravesara la carretera, el niño se desvaneció ante nuestros ojos y desapareció. Ya íbamos algo asustados, pero seguimos nuestro rumbo y de ahí todo fue normal. Fuimos a donde queríamos, nos la pasamos súper bien, hasta que llegó la hora de volver. Menciono que hay una parte de la carretera hacia Veracruz que, de no ser muy cauteloso, es de muchísimo peligro, pues hay voladeros y encima la neblina tiende a bajar tanto que no se distinguen ni los carros de enfrente, y con trabajos se llegan a ver las luces muy tenuemente. Pues íbamos por ahí, tan lento como se podía por precaución, pues reitero, no se veía absolutamente nada. En eso empezamos a escuchar como golpecitos en el cofre del carro, en las puertas y en la parte de atrás. Obviamente uno no se debe parar, así que seguimos avanzando, y esos golpecitos seguían insistentes. La situación fue que cuando ya salimos de ese tramo, decidimos parar a comprar un café, en una de esas tiendas de gasolineras. No nos percatamos hasta que unas personas nos dijeron, con que los niños los estuvieron molestando. Y nosotros nos quedamos así ¿de qué estar hablando? Al mismo tiempo, señalaron al carro y todo alrededor tenían las huellas de muchas manitas, como si hubieran estado jugando. Eran huellitas pequeñas. Entonces las personas nos dijeron eso. Nos contaron que en ese voladero estaba muy sonado que cayó al barranco un autobús lleno de niños pequeños que iban para una excursión. Y desafortunadamente murieron todos. Que no pudieron ni siquiera sacar sus cuerpos. Y que desde que sucedió el incidente, en algunos vehículos se ponen a jugar. Y tal cual como a nosotros, quedan marcadas sus huellitas. Tlaltepuchis, brujas mexicanas. Relato enviado a través de mi página de Facebook. En náhuatl, el nombre de las Tlaltepuchis tiene por significado sahumador luminoso, quienes tienen apariencia y características de una mujer normal. Sin embargo, aunque hoy se les relaciona con brujas, en un principio se les consideraban nahuales, con la capacidad de tomar la forma de diversos animales. Las niñas tlaltepuchis se enteran de su verdadera naturaleza hasta llegar a la pubertad, cuando se les presenta su primera menstruación.
Es a partir de este momento que entran en contacto con sus poderes, aunque solo el tiempo y la práctica les permitirá la transmutación de su naturaleza humana a una animal. En ocasiones, las avistan a estas brujas como bolas de fuego, debido a que a la hora de tomar otra forma, desprenden una fuerte luz. Incluso existen muchas narraciones de estos fenómenos en varios pueblos de México. También se les consideraba una especie de mujer vampiro, ya que les gusta beber sangre humana, pero más de los niños pequeños, a quienes acechan convirtiéndose en neblina que entra por puertas y ventanas, o como animales. Asimismo, en los días lluviosos y fríos, las tlaltepuchis buscan a los recién nacidos. Para entrar en los hogares, usan sus dones de hipnosis, con un fétido vaho que arrojan a la cara de las personas para sumergirlas en un pesado y profundo sueño del que no se puedan despertar fácilmente. Cuando la familia está letargada, se acercan a los pequeños y les chupan la sangre. Al despertar los padres, verán moretones en el pecho, la espalda y el cuello de los niños. Se dice que les gustan las víctimas de esa edad porque su sangre es más deliciosa. Aparecen entre la medianoche y las 4 de la mañana. El ritual de estas brujas mexicanas para su transformación tiene ciertas características, como preparar un fogón en su hogar con madera de capulín, al cual se le agregan raíces de agave, copal y hojas secas de suapatle, la cual es una planta medicinal, usada desde tiempos prehispánicos para las mujeres, dado que propicia el coito e induce al aborto. Ya que el fuego está ardiendo, la tlaltepuche camina sobre él, en rumbo de norte a sur y de este a oeste 3 veces. Después de esto, se sientan en dirección al hogar donde habita su víctima, mientras que de su cuerpo se desprenden las extremidades. La vieja escuela abandonada. Hace muchos años, en un pequeño pueblo, se alzaba una escuela vieja y abandonada. La escuela solía ser un lugar alegre, lleno de risas y aprendizaje, pero eso cambió en una fatídica noche. Un incendio arrasó con el edificio, atrapando a muchos niños en su interior mientras dormían en las aulas de madera. Las llamas se propagaron rápidamente, y a pesar de los valientes esfuerzos de los bomberos locales, no pudieron salvar a todos. Muchos niños quedaron atrapados en el fuego y perdieron sus vidas de manera espantosa. Sus almas, llenas de angustia y tristeza, quedaron atrapadas en la vieja escuela. Con el tiempo, los lugareños comenzaron a escuchar susurros y risas escalofriantes que provenían de la escuela abandonada, a pesar de que nadie vivía ahí. Las luces parpadeaban en medio de la noche, y sombras inquietantes se movían detrás de las ventanas rotas. La leyenda decía que eran los niños fantasmas que buscaban compañía y venganza. La escuela se convirtió en un lugar temido en el pueblo, y nadie se atrevía a acercarse a ella después del anochecer. Los cuentos de encuentros espeluznantes y apariciones de niños llorando se multiplicaron, manteniendo viva la leyenda de la tragedia que había ocurrido ahí. A lo largo de los años, los intentos de demoler la escuela abandonada siempre parecían fracasar misteriosamente. Algunos creían que los espíritus de los niños estaban decididos a proteger el que fuera su hogar y mantener viva la memoria de la tragedia que habían sufrido. Hasta el día de hoy, la vieja escuela abandonada sigue en pie, y la leyenda de los niños fantasmas que buscan compañía y asustan a los valientes que se aventuran cerca de ella continúa acechando al pueblo, recordándoles la oscura tragedia que una vez ocurrió en su interior. La joven del lago. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Después de que Lenny perdiera a su madre, debido a que ella se quitó la vida, el médico lo animó a comenzar un pasatiempo, así que decidió caminar todas las mañanas. Un día, Lenny estaba en el sendero cerca del lago corriendo. No había nadie allí, cuando él, mirando hacia el lago, se dio cuenta de una joven. Ella estaba con el agua hasta las rodillas, con un vestido blanco, cabello largo, piel pálida y ojos completamente blancos, sin pupilas. De ellos goteaba una sangre negra,
que recorría su rostro hasta caer en el agua, causando así pequeñas ondulaciones. «Oye, ¿todo está bien ahí?», preguntó Lenny, pero ella no respondió. Lenny miró a su alrededor, pensando que estaba muy lejos. Se acercó más al lago y gritó más fuerte: «¿Está todo bien ahí?». Sin embargo, siguió en silencio. La joven parecía una estatua de cera. No se movía. No debe de ser nada. ¿Por qué me estoy preocupando tanto? Voy a volver a mi caminata», pensó Lenny. Pero cuando se dio la vuelta, escuchó una voz suave cantando una canción melancólica. Al darse la vuelta, se dio cuenta de que la joven estaba más cerca del borde del lago y cantaba sin mover los labios. Con el corazón acelerado, los ojos abiertos de par en par y las piernas temblando, Lenny se quedó paralizado en ese lugar, no solo por el frío, ya que incluso salía humo del lago, sino porque sintió una presencia siniestra, una fuerza tan impactante que le impedía mover su cuerpo. La joven se acercó tanto a Lenny que casi podía tocarlo, y hablando con una voz ronca, sin abrir la boca, dijo: «Hola, señor, ¿puede ayudarme?». Tartamudeando, Lenny respondió: Claro, ¿qué quieres que haga?». Inclinando la cabeza hacia la izquierda, ella dijo: «¿Puede decirle a mi madre dónde estoy? Mi cuerpo está en el fondo de este lago». «¿Por qué estás aquí? ¿Y cómo moriste?», preguntó él. Ella respondió: «Un día, después de pelear con mi madre porque salía con un hombre casado y ella no lo aceptaba, agarré mis cosas, las metí en una maleta y me fui de casa. Conducía por la carretera cerca de este lago. Era Nochebuena y la carretera estaba vacía, excepto por las luciérnagas que insistían en brillar en el aire. Estaba borracha porque bebí para aliviar el estrés que sentía. Entonces, un venado entró en medio de la carretera. Giré el volante rápidamente en un intento de no atropellarlo, pero eso hizo que mi vehículo cayera en este lago. Quedé atrapada por el cinturón de seguridad, con el corazón latiendo como un tambor, y presentí mi muerte inminente. Entré en pánico y no pude salir del coche a tiempo. Así fue como me encontré en esta situación. Ahora, todas las noches, lloro lágrimas de sangre en este inmenso lago de tristeza. La amo mucho, y para mí, ella fue la mejor madre del mundo». En ese momento, Lenny, conmovido por la trágica historia de la joven, respondió de inmediato: «Sí, lo haré. Solo dime dónde vive». La joven respondió con una voz más optimista: «Calle Morello, 1001». Él sonrió, pero cuando iba a hablar, vio que el cuerpo de la joven fue arrastrado al centro del lago y se hundió en el agua, desapareciendo de su vista. Al día siguiente, Lenny golpeó la puerta de una casa. Una mujer con el pelo despeinado y un cepillo de dientes en la esquina de la boca le abrió. «Hola, señora, disculpe la molestia, pero tengo noticias de su hija». En ese momento, la señora cambió la expresión de su rostro a una expresión enojada y cerró la puerta en la cara de Lenny. Él, asustado y confundido, volvió a golpear la puerta. «Señora, por favor, no sé qué está pasando, pero...». Desde dentro de la casa, la mujer habló con odio. «Vete, ya no tengo hija. Ella quiso seguir su propio camino y abandonar a su propia madre». Lenny siguió golpeando la puerta y suplicando: «Por favor, déjeme entrar. Quiero contarle lo que sucedió correctamente». Pero la mujer no abrió la puerta. Entonces, sentado en el suelo, Lenny habló tristemente. «Ella me dijo que te amaba, y para ella eras la mejor madre del mundo». Luego se levantó y estaba a punto de irse cuando escuchó el sonido de la puerta abriéndose. Miró hacia atrás y vio a la mujer, todavía con el cepillo de dientes en la boca, pero esta vez con una expresión triste. Sus ojos brillaban de melancolía. «¿Dijiste que ella me ama? Por favor, dime dónde está». Al escuchar esto, Lenny sonrió radiante. 3 días después, en el cementerio, la madre de la joven colocaba flores en su tumba mientras susurraba: «Te perdono, hija.
Ahora descansa. A su lado, Lenny, vestido con traje y corbata, abrazó a la mujer, y mientras cerraba sus ojos, vio la imagen de la joven. Ya no estaba pálida ni con los ojos llenos de sangre, sino sonriente. Ella hizo una reverencia, agradeciendo, porque ahora podía ir al más allá. No fui yo, mamá. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Por la noche se despertó con el ruido del gato gimiendo, así que fue a la cocina y vio al gato acorralado con cortes en la cola. Era como si alguien intentara cortarle la cola, y dado que solo estaban su hija y ella en la casa, dirigió su atención hacia la niña. Fue a la habitación de su hija y la encontró con una muñeca en la mano. La muñeca había sido un regalo de su abuela, quien la había confeccionado poco antes de fallecer. Curiosamente, a la madre no le gustaban ni los gatos ni los perros. No porque fuera mala, sino porque era alérgica. Entonces le dijo a su hija: ¿fuiste tú quien intentó cortarle la cola al gato? La niña respondió: no, mamá, no fui yo. No me mientas, Rebeca. Solo estamos las dos en la casa. Si vuelves a hacerlo, te llevaré a un psicólogo. Tomó a su hija, la sentó en su regazo y le dio unas palmadas en el trasero. Le golpeó con tanta rabia que le quedó doliendo la mano. Después de eso, la niña de 8 años bajó la cabeza y empezó a llorar. Mientras la niña salía de la habitación, sollozaba desconsolada. No fui yo, ma. No fui yo. La noche siguiente, escuchó gritos de dolor del gato y corrió a la cocina. Se asustó al ver una gran cantidad de sangre en el suelo. El gato estaba asustado y sin cola, temblando de miedo y llorando del dolor. Luego, enojada, fue a la habitación de su hija, y al abrir la puerta, la vio durmiendo tranquilamente, y junto a ella, algo aterrador. La muñeca estaba con su vestidito manchado con sangre del gato. La dama sepultada. Relato enviado a través de mi página de Facebook. En los confines de un pequeño pueblo, rodeado por bosques densos y montañas imponentes, se contaba la leyenda de la dama sepultada. La historia se transmitía de generación en generación, susurros que se deslizaban entre las sombras de las noches oscuras. Hace mucho tiempo, en una época donde las supersticiones gobernaban las mentes de los lugareños, vivió una hermosa joven llamada Isabela. Su belleza rivalizaba con la más exquisita de las flores, y su corazón albergaba la pureza de un manantial cristalino. Pero, en este remoto rincón del mundo, la envidia era una sombra constante. Isabela se enamoró de un apuesto joven llamado Antonio. Su amor floreció como las rosas en primavera, pero la sombra de la envidia se cernía sobre ellos. Una mujer amargada, conocida por todos como Beatriz, albergaba un oscuro resentimiento hacia Isabela. La belleza de la joven despertaba una furia implacable en el corazón de Beatriz. Una noche, envuelta en una capa de silencio, Beatriz conspiró para destruir la felicidad de Isabela. Con malévola astucia, difundió rumores de brujería y magia negra, acusando a la joven de manipular el corazón de Antonio con artes prohibidas. La furia del pueblo se desató como una tormenta, y sin juicio alguno, condenaron a Isabela a una muerte macabra. La noche del juicio final, una multitud enfurecida arrastró a Isabela hacia las afueras del pueblo, donde la esperaba un destino horrendo. En la cúspide de la colina, un pozo se abría como una boca voraz. Temblando de miedo y de incredulidad, Isabela fue arrojada al oscuro abismo, dejando que sus gritos desgarradores fueran sofocados por la tierra que la engullía. El pueblo entero sintió un escalofrío cuando el pozo se cerró con un estrépito sordo. La leyenda nació en ese momento, y la gente susurraba
que Isabela aún deambulaba bajo tierra, condenada a vivir una existencia eterna en las profundidades. A medida que los años pasaban, el pueblo se hundió en un sombrío remordimiento. Antonio, devastado por la pérdida de su amada, renunció a la luz del día. Se refugió en la oscuridad, un fantasma de lo que una vez fue. La culpa y el dolor se apoderaron de Beatriz, transformándola en una sombra de su antiguo yo. Los lugareños, atormentados por la leyenda de la dama sepultada, evitaban la colina donde yacía el pozo. Decían que en noches de luna llena podían escuchar susurros provenientes de las profundidades y que las flores que crecían en la colina tenían un tono más oscuro, como si estuvieran teñidas por la tragedia que allí había ocurrido. Con el tiempo, la historia de Isabela se convirtió en un recordatorio sombrío de las consecuencias de la envidia y la injusticia. Los más ancianos del pueblo afirmaban que la presencia de Isabela se manifestaba en sus sueños, buscando paz y redención. Una noche, décadas después de la trágica muerte de Isabela, un intrépido joven llamado Marcos decidió enfrentar el mito. Atraído por la historia, se aventuró hacia la colina prohibida. Armado con una linterna temblorosa y el deseo de descubrir la verdad. A medida que descendía por la colina, el aire se volvía denso, como si la tristeza impregnara cada rincón. Al llegar al lugar donde yacía el antiguo pozo, Marcos sintió una presencia etérea a su alrededor. La luz de su linterna titiló, mientras una suave melodía resonaba en el viento. De repente, surgió una figura etérea entre las sombras. Isabela, con ojos tristes, pero llenos de serenidad, se materializó ante él. Su voz, suave como el murmullo de un arroyo, habló de perdón y redención. Contó la historia de su trágico destino, instando a Marcos a contar la verdad para liberar su alma atormentada. Marcos regresó al pueblo con la verdad en sus labios, compartiendo la historia de Isabela y exponiendo la injusticia que la condenó. La revelación provocó un remolino de emociones en el pueblo, desde la vergüenza hasta la compasión. Como acto de expiación, el pueblo decidió erigir un monumento en memoria de Isabela. Flores frescas adornaban la colina, y una sensación de alivio se extendió por la comunidad. Beatriz, anciana y llena de remordimientos, se unió a la causa, dedicando el resto de sus días a honrar la memoria de la joven que había sido víctima de su propia envidia. La leyenda de la dama sepultada se transformó de una historia de horror en una lección de perdón y redención. El pueblo aprendió que la verdad, aunque sea dolorosa, es el único camino hacia la paz. La colina, una vez marcada por la tragedia, se convirtió en un lugar de esperanza y reconciliación, donde las flores florecían en memoria de un alma liberada. Si ves escaleras en el bosque, debes correr. Relato enviado a través de mi página de Facebook. No las subas, no las toques y ¡corre! Parece superstición, pero estos consejos en su mayoría son dados por expertos forestales y agentes de la policía. Te decimos por qué es mejor huir si ves escaleras en un bosque. En 2019, un usuario de Reddit compartió una historia que parecía ficticia y fantasiosa, pero después de esa publicación, salieron a la luz un sinfín de testimonios parecidos. Todos hablaban de misterios relacionados con escaleras en el bosque. Un usuario que trabajaba para el equipo de búsqueda y rescate de personas que se pierden en el bosque en los Estados Unidos, cuenta cómo durante las misiones de rescate dentro de la vegetación no es nada raro encontrar escaleras. Escaleras que emergen de los árboles, que no conducen a ninguna parte, solas y con un aspecto inusual. Luego, alguien más contó algo que le sucedió cuando trabajaba como experto en enfermedades infecciosas para la Agencia de Atención Médica del gobierno estadounidense. Durante los 6 meses de investigación en la zona del bosque, asegura la existencia de muchas escaleras que parecían moverse por la noche.
También hay testimonios de fuera de Estados Unidos, por ejemplo, de Filipinas. Un hombre dice que fue despedido de su trabajo como guardabosques por estar ausente durante varios años mientras realizaba un reconocimiento. Dice que se subió a una escalera que encontró en la espesura del bosque para escapar de un perro. Al regresar, pensó que solo habían pasado unos minutos, pero habían pasado 5 años. Por si las dudas, si llegas a ver escaleras en el bosque, mejor hay que correr. La reencarnación. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Créditos a quien corresponda. No vayas, te lo suplico. Algo aquí en mi corazón me dice que no debes ir, hija. Mamá, es solo una reunión de amigas. Y no es tan lejos. He hecho este viaje otras veces y aparte no iré sola. Elena irá conmigo. Estaremos aquí mañana temprano. Era una tarde lluviosa con amenaza de tormenta en la colonia Polanco de la Ciudad de México, donde se suscitaba este diálogo. Jessica, joven universitaria en la flor de la juventud, hacía planes. Esa noche iría a una fiesta a Cuernavaca, Morelos. A pesar del mal tiempo, Jessica tomó la decisión de ir. Por más insistencia de sus padres, no hubo poder humano que la convenciera de no hacer el viaje. Finalmente accedieron, pero con mucho pesar en el corazón de la madre de Jessica. Es como ese sexto sentido de las mamás, un mal presentimiento. Lejos estaba de imaginar la desgracia que estaba por suceder. El reloj de pared marcaba las 7 cuando sonó el timbre. Era Elena, había llegado por Jessica. Tras despedirse de sus padres, dándoles una y mil recomendaciones, su madre puso sobre sus manos un medallón con un crucifijo de plata. «Para que te proteja, hija», le dijo. El cielo retumbaba por la tormenta eléctrica. Llovía cántaros. Jessica se puso al volante y Elena de copiloto. Salieron con rumbo a Cuernavaca por la carretera libre. Nunca las volvieron a ver. Nunca llegaron a Cuernavaca. Y el auto que llevaban tampoco apareció. Como si la tierra se las hubiera tragado. ¿Dónde está mi hija? ¡Mi Jessica! La voz retumbó por toda la casa. Era la voz de una madre angustiada al borde del colapso. Su hija no había llegado a Cuernavaca. Jessica y Elena habían desaparecido sin dejar rastro. Empezaron las investigaciones para dar con su paradero. Preguntas a todo el mundo. Amigos y conocidos se reunieron a la búsqueda, pero nada, ni una pista. Los padres de Jessica solicitaron los servicios de un detective privado, viendo la ineptitud con la que los policías trabajaban. Hubo incluso uno que en medio del dolor de la familia se atrevió a decir: seguramente se fue con el novio. Al rato regresa feliz como si nada. Pero ni con el detective se logró avance alguno. Los últimos indicios que tuvieron de las desaparecidas fue que a orillas de la ciudad, Jessica y Elena se detuvieron a comprar café en una tienda de autoservicio. Las cámaras de seguridad las captaron, e incluso el joven que las atendió dijo que Jessica tenía un leve parecido con la actriz María Rojo. Compraron, pagaron, subieron al auto y se perdieron en la oscuridad. Pasaron 5 largos años en el que los padres de Jessica se preguntaban qué había pasado con su hija. La policía, por supuesto, ya había dado carpetazo al caso de Jessica y Elena como desaparecidas en extrañas circunstancias. Los padres de Elena quizás ya la habían olvidado, o quizá ya se habían resignado. Incluso se mudaron de la Ciudad de México, pues decían que todo ahí les recordaba a Elena. Los padres de Jessica la seguían esperando, con los brazos abiertos, sin reproches, sin reclamo. Seguían teniendo esperanza a pesar del tiempo, a pesar del dolor. 5 años en los que envejecieron más rápido de lo normal, por la pena de no saber dónde estaba su única hija. En eso, sonó el teléfono una y otra vez. «¿Quién habla?», contestó la madre de Jessica. «Soy yo, el detective Quirós. Creo tenerle buenas noticias sobre Jessica». «¿Mi hija? ¿Mi querida hija? ¿La han encontrado? ¿Dónde está? Quiero verla». «Señora, tengo que verlos en mi oficina ahora mismo».
Los padres de Jessica lloraron abrazados. Su Jessica, su nena, podría volver a casa. No veían los minutos por llegar a la oficina del detective. Tratándose de un asunto urgente, entraron enseguida con el detective Quirós. «Por favor, ¿dónde está? Queremos verla», suplicó la madre. Quiero que se tranquilicen y escuchen atentamente todo lo que les voy a decir. A pesar de que la policía dio por cerrado el caso de su hija ya hace varios años, yo continué con mis investigaciones. Esto es algo raro, pero que quizá tenga respuesta lógica. Resulta ser que en un poblado que está por la carretera libre a Cuernavaca, hay una pequeña niña de 5 años que dice ser Jessica. Parecerá algo loco, pero ella ha proporcionado a detalle su nombre, dirección y número de teléfono. Los padres de Jessica no daban crédito a lo que escuchaban, pero de inmediato dijeron que querían ver a la niña. Sin perder tiempo, Quirós y ellos viajaron para encontrarse con la pequeña. La pequeña dormía plácidamente cuando llegaron. Los ojos de la madre de Jessica se llenaron de lágrimas. Era la misma imagen de su Jessica cuando era una niña. Su mismo color de pelo, su misma boca, su misma cara. Incluso el lunar que Jessica tenía cerca de la boca y la hacía parecerse a la actriz María Rojo, la pequeña lo tenía. De repente la pequeña despertó. No se inmutó ni un segundo. Al verlos de inmediato gritó: «¡Papi, mami! Se tardaron un poco, pero vinieron por mí. No se imaginan el frío que tengo». Se colgó de sus cuellos y los besó tiernamente, como solo Jessica sabía hacerlo. «¿Y cómo está mi Luna? ¿Todavía le gustan las croquetas de atún?», preguntó la pequeña. Luna era la mascota que Jessica tenía cuando desapareció, y tenía un par de años que había muerto. Los padres se abrazaron llorando. La única explicación que encontraban para que esa pequeña supiera todo eso es que quizás era hija de Jessica, quizás era su nieta. Pensaron que seguramente Jessica desapareció porque estaba embarazada, y avergonzada decidió fingir su desaparición para ocultar su embarazo. Pero, ¿dónde está Jessica y Elena? ¿Y Elena hubiera sacrificado todos sus sueños por ayudar a Jessica? No encontraban explicación alguna. «Es nuestra nieta, es hija de nuestra Jessica», dijo la madre con una inmensa alegría. Ahora derramaba lágrimas, pero de felicidad. Solo faltaba saber dónde estaba Jessica para completar la dicha. Una puerta rechinó y de ahí salió una pareja de un cuarto continuo. Era Tomás y Laura. Hemos escuchado toda su plática y nos apena decirles que la pequeña Esther es nuestra hija, porque ese es su nombre. Todo ha sido extraño para nosotros también, ya que desde que Esther aprendió a hablar, comenzó a decir que su nombre es Jessica. Incluso nos daba la dirección de una colonia en Polanco, en la Ciudad de México. Insistentemente nos decía que la lleváramos ahí. Y acompañado de ese extraño comportamiento, Esther empezó a padecer de una rara enfermedad desconocida. «¡Pero es mi nieta!», gritó la madre con mucha angustia. «¿Por qué nos la quieren quitar? Seguramente Jessica se las dio, pero antes de abandonarla con ustedes les contó todo lo que la pequeña sabe. ¿O cómo me explican eso?». «No, señora», intervino Tomás. «Esther es nuestra hija. Tenemos todos los documentos que avalan que es nuestra, y estamos dispuestos a hacer cualquier prueba para que no queden dudas». Tras la insistencia de los padres de Jessica, la pequeña Esther y sus padres hicieron unas pruebas de ADN. Todo indicó que la niña no tenía ningún parentesco con los padres de Jessica. Sus verdaderos padres eran Tomás y Laura. Estando aún en el hospital, la pequeña Esther enfermó de gravedad y tuvo que ser internada urgentemente. La madre de Jessica suplicó a Laura para que la dejara permanecer a su lado. Quería estar lo más cerca posible de ese ángel que le recordaba a su Jessica, aunque por sus venas no corriera la misma sangre. Sentía que ya la amaba con todo su corazón. Los doctores no daban esperanzas. No sabían qué tenía la pequeña. Solo sabían que su vida colgaba de un hilo. Las mujeres lloraban abrazadas y rezaban por la recuperación de la pequeña Esther. Tras varios días, en los que la pequeña cayó en fiebres altas, entre alucinaciones, gritaba y pedía ayuda. Después, perdía el conocimiento. Una noche Esther se puso más grave.
El doctor de turno les dijo que tenía que ser trasladada a la Ciudad de México, a un hospital infantil, y que probablemente por las alucinaciones, dolores de cabeza y demás síntomas de la pequeña, tendría un tumor cerebral. Mientras preparaban la ambulancia para el traslado, unos relámpagos anunciaron la llegada de una tormenta. La ambulancia comenzó su partida, al mismo tiempo que las nubes comenzaron a soltar el agua, como si el cielo llorara, como si fuera un mal presagio. El detective Quirós pidió acompañar a los padres de la pequeña dentro de la ambulancia, mientras los padres de Jessica se iban atrás de la ambulancia en su auto. Llovía cántaros, muchos rayos se dibujaban por todo el cielo como dedos eléctricos. La pequeña Esther iba semi-inconsciente, y sus padres abrazados lloraban en silencio. En algún punto de la carretera libre, Cuernavaca, México, Esther nuevamente comenzó a alucinar. ¡Elena! ¡Elena! ¡No te duermas, Elena! ¡Elena! ¡Elena, despierta! ¡Por favor, despierta! ¡Vamos a chocar! ¡No, no, no! En ese momento Esther se desmayó. El detective Quirós, quien no perdía detalle de nada, de inmediato pidió que pararan la ambulancia y bajó de ella. Detuvo el vehículo de los padres de Jessica y les pidió que lo acompañaran. La tormenta ya estaba parando. Ya estaba lloviendo muy poco. Caminando, los tres regresaban por donde más o menos Quirós detectó que Esther había comenzado a alucinar. La intuición le había dicho a Quirós que los gritos de la pequeña en ese sitio eran un mensaje de auxilio de Jessica desde el más allá. En ese sitio, como en toda la carretera de la libre México-Cuernavaca, había una espesa vegetación, a donde Quirós se adentró. No había rastros de que nadie alguna vez hubiese estado por ahí. Grandes árboles cubrían completamente la orilla de esa carretera, y aproximadamente a 1 kilómetro hacia abajo, allí estaban. Eran los restos de un auto rojo, casi esquelético por el paso del tiempo. Al volante, una calavera con larga cabellera negra, y a varios metros de ahí, pero no muy lejos, otro esqueleto, con larga cabellera rubia. En su cuello portaba un medallón con un crucifijo de plata. Los restos de ese cuerpo estaban como tratando de subir por el barranco, pero nunca lo hubiera logrado, pues ambas piernas las tenía rotas. En su mano derecha, su reloj de pulsera estrellado marcaba la hora exacta de su muerte, 9:40 p.m. Era Jessica. Tras el rescate de los restos de Jessica y Elena, surgieron nuevos detalles. La pequeña Esther nació la noche del accidente a las 9:45 p.m., o sea, 5 minutos después de la muerte de Jessica. Estando en el panteón, los padres de Jessica recibieron una triste noticia. Esther había fallecido. Había dado su último suspiro en brazos de sus padres, con una hermosa sonrisita de satisfacción. Había cumplido su misión. Ayudó a Jessica a ser encontrada. Jessica, que desde el más allá lo pedía a gritos. Por petición de los padres de Esther, la pequeña fue enterrada junto a Jessica, y así pudieran estar juntas para siempre. Brujería por envidia. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Me casé a los 23 años en el mes de agosto. Al casarme, me hicieron mi boda en grande. Como aún trabajaba, invité a mis compañeras para que disfrutaran conmigo este evento tan importante en mi vida. Justo después de mi boda, al pasar tan solo 15 días, comencé a sentirme mal físicamente. Sentía un dolor muy fuerte en la cintura, como si trajera una prenda de vestir muy ajustada. Tanto era lo que sentía, que respiraba con dificultad, y decidí usar batas sueltas, pensando que esto me podría ayudar. El dolor cada vez era más fuerte, tanto que me impedía levantarme. Me la pasaba acostada y cierto día, ya de noche, veo justo al lado de mi cama a una mujer vestida totalmente de negro, de pies a cabeza. Tenía cubierto su rostro con una mantilla del mismo color. Yo le grito a mi marido. Le digo, ven, mira quién está aquí a mi lado. No distingo su rostro.
Él entra y revisa el cuarto y me responde: tranquilízate, descansa, aquí no hay nadie. Al día siguiente intento ponerme de pie y dirigirme al sanitario, y al lograr pararme e intentar dar un paso, siento un dolor inmenso en el vientre, y al colocarme las manos en el vientre, siento cómo se me desprende algo desde adentro, y empiezo a tener una hemorragia muy fuerte. Así que me llevan inmediatamente al hospital de zona. Me dejan internado 8 días para realizarme estudios, y al no encontrar motivos para la hemorragia, me dan de alta y vuelvo a mi casa. Pero yo seguía con las hemorragias muy fuertes. Debido a esto, empecé a perder peso rápidamente. Como yo no tenía cambio alguno y no podía ya valerme por mí misma, decidimos irnos a vivir a casa de mi mamá, para que ella me cuidara mientras mi esposo trabajaba. Yo seguía muy mal. Hasta perdí movilidad de la cintura hacia abajo. Ya pesaba solamente 25 kilos, y me la pasaba acostada con un rosario en mis manos. Como dormitaba constantemente por lo débil que estaba, cada que me despertaba, rezaba y le pedía a Dios que, si era su voluntad dejarme vivir, que por favor me ayudara a recuperar mi salud. Me contrataron una enfermera de planta, ya que tenían que aplicarme una inyección cada vez que las hemorragias fueran más intensas, y hasta el conocimiento perdía constantemente. Mi hermano en ese tiempo vivía al lado de casa de mi mamá. Era su vecino, y cierto día llega su suegro, don Pedro, a preguntar por mi salud, y al ver a mi hermano muy preocupado por mí, le comenta: mira, hijo, tu hermana se ve muy mal, y no han encontrado los médicos el motivo de su enfermedad. Si ustedes no buscan otro tipo de ayuda, de esa cama ya no se va a levantar, y va a perder la vida. Mira, yo te puedo ofrecer llevarla con una persona que conozco. No pierde nada con ir a que la revise. Le comentan esto a mi marido. Él, ya desesperado porque en el hospital de zona ya no me querían recibir, decide hacer caso a don Pedro. Mi mamá en ese momento empieza a cubrir con hules y toallas el asiento trasero del auto, y mi marido me envuelve en sábanas, me carga y me suben al auto de don Pedro. Íbamos mi mamá, mi marido, don Pedro y yo. En el camino, don Pedro nos platica que ese lugar a donde nos dirigimos lo conoce porque ha llevado a mucha gente a consultar. Don Pedro era taxista. Llegamos al lugar ya muy tarde. Pasaban de las 11:30 de la noche. Era en el municipio de Las Petacas. Llegando me pasaron a un cuartito con un catre, y ahí me acostaron. Y al empezar a revisarme, me dice: te casaste en agosto, ¿verdad? Y de eso ya va a ser un año. Solo faltan 4 días para tu aniversario. Y en el mismo mes empezaste a sentirte mal, ¿verdad? Te tienen plaseada. Si no hubieras venido hoy, en 4 días pierdes la vida. Y empezó a rezar oraciones muy bonitas mientras me rociaba un spray con olor a rosas, desde la cabeza hasta los pies, y me dice: ahora te vas a levantar. Y yo le respondo: no puedo. No tengo movilidad de la cintura hacia abajo. Y me dice: ¿sí vas a poder? Claro que vas a poder. Inténtalo. Me quitó las sábanas en las que yo iba envuelta y me dice: a ver, levántate. Y ya como pude logré pararme, tambaleándome, pero pude. Y empieza a pasarme un manojo de hierbas por todo el cuerpo, de cabeza a pies, por el frente y por la espalda. Y me dice: ¡qué barbaridad! Los médicos no lograron ver la enfermedad porque está tapada. Esto es debido a algo que te estuvieron dando de comer poco a poco, y esto se endureció como una roca en tu estómago. Y las hemorragias van a pasar, pero vas a empezar a arrojar eso que traes en tu interior. Y en 15 días quiero verte de nuevo, y vendrás caminando por tu propio pie. Al día siguiente de que me revisara la señora, yo ya me podía parar y me podía valer por mí misma. Y efectivamente, a los 15 días regresé, y yo iba caminando. Y me dijo que esto me lo había hecho una compañera de trabajo, a la cual yo consideraba mi amiga, y comíamos juntas diario en el trabajo, y que era por envidia. Quería mi puesto de trabajo, y siempre estuve enamorada de mi marido, y sobre todo, hubiera querido que aquella boda tan bonita hubiera sido de ella. La señora que me curaba no me cobraba las consultas. Me dijo: te cobraré hasta que te dé de alta. Y esto fue hasta los 3 meses de estarme checando. Y la última vez que fui, me dijo: ya estás embarazada. Ya estás totalmente curada.
Y déjame decirte que tienes una estrella que brilla mucho e irradias luz y deslumbras a mucha gente. Así que cada cierto tiempo tendrás que protegerte y tener mucho cuidado en quien confías para que no te vuelvan a atacar. Tal vez les parezca muy larga mi historia, y a algunos hasta aburrida, pero era necesario contarla con detalles para que tengan cuidado con las amistades y que busquen alternativas cuando los médicos no encuentren cura para la enfermedad. Mi gemela Sofía. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Todo empezó cuando mi hermosa esposa Amelia me dio la mejor noticia de mi vida. En unos cuantos meses seríamos padres. Cada día era emocionante ver cómo iba creciendo aquella personita dentro de la mujer que tanto amo. Pero cuando nos enteramos de que sería una niña, todo cambió. Una noche me desperté por el sonido de la voz de Amelia. Ella estaba hablando, pero me di cuenta de que aún estaba dormida, así que no le presté mayor atención y seguí durmiendo. Las siguientes noches fueron parecidas hasta que en una de esas noches desperté por la misma razón. Sin embargo, cuando abrí mis ojos, vi a mi esposa encima de mí, mirándome fijamente. Preocupado le pregunté qué ocurría, y ella solo sonrió y me dijo con un tono de voz diferente: «Volveré muy pronto, Sebas». Eso realmente me asustó un poco, pero ella simplemente se colocó de nuevo en su lado y continuó durmiendo. Aquella frase me asustó porque cuando yo nací, tuve una hermana gemela. Mis padres nos colocaron los nombres con la misma inicial. A ella Sofía y a mí Sebastián. Desde pequeños, ella era una niña diferente. Siempre se metía mucho conmigo y con los demás niños, al punto de que ya no la querían en el colegio. Mis padres decidieron educarla en casa, y recuerdo que solía llamarme Arti. Pero todo se derrumbó cuando cumplimos los 7 años. Sofía ese día se portó bien, algo que nos dejó a todos extrañados, hasta que la fiesta se terminó. Recuerdo que Sofía me dijo que me tenía un regalo y que la siguiera. Yo le hice caso hasta que llegamos cerca de un lago. Ella comenzó a empujarme para que cayera en él, pero como yo tenía más fuerzas que ella, pude empujarla. El problema es que al hacerlo, ella resbaló y cayó al lago. Volví para buscar ayuda, pero cuando mis padres la encontraron, ya se había ido. Tuve algunas pesadillas donde la veía a ella mojada. Solo me repetía que volvería pronto. Con los años la olvidé hasta ahora, que cada noche mi esposa me repite lo mismo: «Volveré muy pronto, Sebas». Además, hoy antes de irnos a dormir, mi esposa me preguntó qué me parecía el nombre de Sofía para la bebé. Finalmente decidí investigar más sobre Sofía y el lago. Descubrí que Sofía era un nombre que resonaba conmigo, pero mi esposa no lo sabía. Decidí compartirle mi experiencia con mi hermana gemela, y juntos tomamos la decisión de cambiar el nombre de nuestra futura hija para evitar posibles conexiones con el pasado oscuro de Sofía. A medida que pasaron los días, las extrañas apariciones cesaron, y nos sentimos aliviados. Nuestra hija nació sana y hermosa, y finalmente pudimos disfrutar de la alegría de la paternidad, sin las sombras del pasado. Ya no me busques más, hijo. Relato enviado a través de mi página de Facebook. El amor de una madre suele ser el amor más incondicional, honesto y puro. La siguiente historia se basa en hechos completamente verídicos. Rubén, despierta, hijo, no vas a llegar al trabajo. Rubén, ya te hice tu desayuno como tanto te gusta. No, Rubén, ¿cómo te vas a llevar esa camisa sin planchar? Ojalá un día de estos me pueda ir para siempre de mi casa, para así dejar de escuchar a mi madre. Rubén esto, Rubén lo otro. Ya basta. Qué mal me cae mi mamá. Lo anterior lo vivía y lo pensaba a diario, hasta que en una ocasión, cuando regresaba del trabajo, pasé por una funeraria y logré ver que ahí se encontraba un amigo. Así que me acerqué a preguntarle si se encontraba bien. Mi amigo me respondió con lágrimas en los ojos: «Me siento muy mal, porque fui muy malo con mi mamá».
Siempre fui muy grosero y ahora que ella ha fallecido, quisiera poder abrazarla, ver su mirada y decirle cuánto la amo. Pero ya no es posible. Así que si tu mamá aún vive, demuéstrale cuánto la amas. Después de estas palabras de mi amigo, comencé a reflexionar, puesto que por la mañana, antes de irme al trabajo, mi mamá me había pedido que me quedara con ella, ya que se sentía mal de salud. Pero yo asumí que se trataba de un chantaje de ella. Apresuré mi caminar para llegar pronto a casa y así poder cenar con mi madre. Una vez que entré a mi domicilio, comencé a llamarla para que nos sentáramos en el comedor. Después de varios llamados, ella no me respondía. Así que pensé que estaba molesta conmigo y decidí cenar solo. Después de unos instantes, me sentí incómodo y preferí ir a buscarla a su habitación. Abrí la puerta y comencé a pronunciar un discurso de arrepentimiento. Después de unos minutos, al no recibir respuesta alguna de ella, descubrí que mi mamá había fallecido. En ese preciso momento, todo se me derrumbó, al grado de quererme quitar la vida por el profundo arrepentimiento que inundó mi ser. Debo reconocer que a partir de la muerte de mi madre, quizás enloquecí, puesto que busqué comunicarme con ella durante 6 años, al grado de consultar chamanes, brujos, adivinos, santeros, satánicos y hasta lo que no se imaginan. Era tanta mi obsesión por comunicarme con mi madre para pedirle perdón, que no me importaba cuánto gastaba o lo que me arriesgaba. Sin embargo, ninguno de ellos me había podido ayudar, hasta que en una ocasión, un brujo me dijo que si iba a un cementerio a la medianoche y pronunciaba una extraña oración, lograría encontrarme con mi madre. Yo no dudé ni un solo segundo en hacerlo, así que me adentré en el panteón a la hora precisa, y justo cuando comenzaba a pronunciar aquella misteriosa oración, comenzó a correr un aire helado que incluso me paralizó mi cuello. De momento, logré ver cómo la silueta de una mujer se acercó a mí. Ella me habló y fue ahí que me di cuenta que se trataba de mi madre. Hijo, no sufras más. Ya no puedes hacer nada. Déjame descansar en paz. Ya no me busques más, hijo. El amor que no pudiste demostrarme en vida, ahora ya es demasiado tarde para que me lo entregues. Te perdono. Cuídate mucho, hijo. Después de estas palabras, aquella silueta se difuminó y quizás lo que tanto busqué por 6 años lo logré encontrar. Aunque debo aceptar que hasta hoy en día me siento muy culpable por haber sido un hijo que no valoró el amor de su madre. Rasguños. Relato enviado a través de mi página de Facebook. A menudo nos quedamos a dormir mi esposo y yo en casa de mi madre, ya que ella vive sola y es una persona mayor. En esa casa siempre nos pasaban cosas extrañas que a la mañana siguiente teníamos que contar. Cosas como que tocaban la puerta o nos agarraban los pies, etc. Pero una noche, la última que me quedé ahí, mi madre tuvo que salir con un tío de emergencia. Como ya era tarde y vivíamos lejos, decidimos quedarnos a dormir esa noche. La casa de mi madre es muy pequeña, así que desde el cuarto podíamos ver parte de la sala. Ya estábamos acostados, mi esposo y yo platicando. Eran alrededor de la 1:20 de la mañana. De repente, empezamos a escuchar algo que sonaba como garras, como las de un perro grande, rasguñando el sillón. Ambos saltamos de la cama al mismo tiempo. Todo estaba oscuro y los rasguños se hicieron aún más fuertes. Llegué a dar un pequeño grito y volví rápidamente a la cama. Sonaba como si fueran unas garras gigantes, rasgando el sillón sin parar, como si arrancaran pedazos de tela debido a la intensidad de los rasguños. Mi esposo se acercó a la puerta, pero lo detuve y le dije que no saliera, porque podría ser un perro que se había metido sin que nos diéramos cuenta. A pesar de que no veía nada, el ruido era muy fuerte. Él salió a la sala lentamente, y tan pronto como encendió la luz,
Los rasguños se detuvieron por completo. La casa quedó en total silencio. Mi esposo buscó por toda la casa, pero no encontró nada extraño ni dañado. Todo estaba en su lugar y sin ningún tipo de daño. Cuando regresó al cuarto, me dijo que nos fuéramos, ya que no había nada anormal en la casa. Salimos al coche y a esa hora regresamos a nuestra casa. Nunca olvidaremos los intensos rasguños de esa noche. El collar. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Mi nombre es Miriam, tengo 15 años, y como toda chica de mi edad, soy muy curiosa, alegre y divertida. Cierto día, cuando venía de estudiar con mi amiga Luisa, encontramos en las afueras del colegio a una señora muy extraña. La señora estaba vendiendo cosas antiguas, anillos, pulseras y collares. Mi amiga Luisa se detuvo, pues le llamó la atención un collar. Le preguntó a la señora cuánto era el costo de dicho objeto. La mujer le dijo que se lo vendería en $10, pues ya era el último. Mi amiga se puso muy contenta y lo compró. Me sorprendió mucho, ya que el collar tenía una apariencia muy tétrica y perturbadora, pero no le dije nada, pues no quería hacer sentir mal a mi amiga. Los días pasaron y Luisa se comportaba de forma muy extraña. Cuando íbamos a estudiar ya no salía a recreo, y en el camino a casa no hablaba, y al llegar a su domicilio, se encerraba en su cuarto y no salía ni para comer. Pero todo ese comportamiento apareció desde que Luisa compró ese misterioso collar. El tiempo pasaba y mi amiga cada vez se veía muy pálida y delgada. No quería comer, y en las noches se despertaba muy asustada, gritando como loca. Un día mi madre escuchó los gritos aterradores de Luisa, pues nuestras casas estaban muy cerca. En las noches, mi amiga gritaba de una forma muy aterradora. Mi madre un día decidió visitar a la mamá de Luisa y le dijo que por favor llevara a Luisa donde una curandera, pues podía ser que Luisa estuviera bajo un embrujo de algo muy extraño, pues la conducta de su hija no era normal. La mamá de Luisa se sentía muy confundida y no sabía qué hacer. Una noche la chica se despertó arrastrándose por el suelo como un gusano y su voz se tornó ronca. Decía cosas sin sentido, se reía y después lloraba. La mamá de Luisa la agarró del brazo, la abrazó y le dijo: «Hija, ¿qué te sucede? Desde un tiempo atrás eras una chica muy alegre y feliz, pero desde hace un mes para acá tu vida ha cambiado. Ya no ríes, no hablas con nadie. Dime qué te sucede». La chica le miró a los ojos y con voz burlona y sarcástica le dijo: «Yo no soy tu hija, déjame en paz, yo no te conozco». Luego comenzó a reírse a carcajadas y a decir incoherencias. Después de eso se puso a llorar. La madre de Luisa llamó a mi madre por teléfono y le dijo que si la acompañaba al día siguiente para ver a la curandera que ella le había sugerido. Al día siguiente mi madre llegó a la casa de Luisa y cuando la madre de Luisa la tomó de la mano para subirla a la camioneta, esta comenzó a gritar y a retorcerse. Mi hermano y yo le ayudamos a subirla a la camioneta. Mi madre la tomó del brazo y la sentamos en el asiento. Cuando íbamos llegando al lugar, Luisa comenzó a gritar de nuevo y a maldecirnos a todos los que íbamos con ella. Era como si lo que la atormentaba no quisiera que lleváramos a Luisa donde la persona que nos ayudaría. Al llegar al lugar, Luisa no quería salir del auto. La curandera al escuchar los gritos salió y les dijo que llevaran a la chica dentro de su casa y la sentaran en una silla que estaba en el centro de la habitación. La mujer tomó el rostro de Luisa y le preguntó: «¿Tú quién eres?». La chica comenzó a gritar y a insultar a la mujer. La curandera nos dijo que hiciéramos un círculo y comenzáramos a rezar el Padre Nuestro. Luisa comenzó a retorcerse y a arrastrarse en el piso y a decir que todos eran unos bastardos asquerosos, que la dejaran en paz. Pero la mujer comenzó a quemar unas hierbas y a hacer un cocimiento de plantas. Agarraron de las manos a la chica y la curandera le frotaba la frente con el agua. Luisa comenzó a hablar con una voz muy ronca y envejecida. La mujer le dijo: «Sal de ese cuerpo. Tú no tienes derecho de estar ahí. Ese cuerpo no te pertenece». Lo que estaba dentro de Luisa contestó diciendo: «Yo no me iré de aquí,
porque ella tiene algo que me pertenece. La curandera le preguntó: ¿qué es lo que quieres? Ella le dijo: yo no morí, a mí me mataron. Mi esposo me fue infiel con mi mejor amiga. Ella le dio un collar a mi esposo para que éste me lo pusiera. Desde ese momento, mi vida se convirtió en un infierno. Fui perdiendo las ganas de vivir. Me encerré en mi habitación. No quería salir, ni comer. Mi esposo me abandonó y con el tiempo, en un mundo solitario y cruel, un día mi corazón dejó de palpitar y morí. Todo por causa de ese collar que mi esposo me regaló. Ahora tu hija lo tiene. Como ves, ella también es culpable por tomar algo que no le corresponde. Nunca me voy a ir. Ella se irá conmigo. La curandera nos dijo que agarráramos a Luisa fuertemente y ella le abriría la boca para darle una pócima, pero que teníamos que darnos prisa, pues el tiempo se estaba acabando. Y así se hizo. Luisa, al tomar la pócima, comenzó a vomitar y a gritar diciendo: «¡Me quemo, mamá! ¡Me quemo! Mamá, ayúdame, por favor!». La curandera le dijo a su madre: «No le prestes atención. Sigue orando, ella solo quiere engañarte». La chica gritaba y escupía, maldiciendo una y otra vez. La curandera sacó un bote con agua bendita y le echó a Luisa en todo el cuerpo, formando una cruz de sal y cal. Del cuerpo de la chica salió un humo negro, con un viento muy fuerte que salió por la ventana, emitiendo tremendo estruendo y cerrando la puerta con un golpe muy fuerte. Luisa se desmayó y quedó inconsciente. La madre de Luisa preguntó a la mujer qué pasaba con su hija, pero la mujer le dijo que no se preocupara, que todo estaría muy bien, que ya todo había pasado. Le dijo que su hija había sido poseída por un espíritu que estaba enojado por la traición de su esposo y su amante, y quería vengarse robándole el último aliento de vida a todo el que se cruzara en su camino. Luisa se cruzó en el camino de este ente maligno, comprando ese abominable collar. Por esa razón, nunca debemos comprar cosas de extraña procedencia, y mucho menos si desconocemos con qué objetivo la gente vende esos objetos. Nunca más. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Mi nombre es Carito. Tengo 19 años y necesito que mi experiencia sea escuchada. No tengo idea de cómo empezar a relatar mi historia. Quizá desde que comenzó todo, pero ¿cómo puedo explicarlo? Si ni siquiera sé exactamente cuándo comenzaron a acecharme. Si fue hace 10 años o hace 10 meses. Solo sé que no dejan de verme. Me observan desde la oscuridad, desde las inquietantes sombras. La sensación de ahogo constante se materializa, y no es la primera vez que me visitan, y estoy harta de tener que soportarlos con mayor frecuencia, y esperan a que me encuentre en soledad. ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué quieren de mí? ¿Por qué me llaman? Sí, ellos me llaman. Utilizan las voces de todos los miembros de mi familia para gritar mi nombre entre susurros macabros. Utilizan mi segundo nombre con el fin de irritarme, porque saben que me molesta, porque saben que me aterra. A veces usan la voz de mi abuela, pero ella hace tiempo que falleció, y sin embargo, la siguen imitando. Aún con la piel erizada, me he armado de valor algunas veces y respondo a su llamada. ¿Qué es lo que quieren? Grito mientras me tapo las orejas con mis manos, esperando lo peor, pero ellos solo ríen, se ríen de mí, se burlan al verme rendida, hacen mofa de mi temor, pero jamás responden, y solo cuando terminan de burlarse de mí desaparecen, así, sin más. Se guardan en la misma oscuridad de la que salieron. Me dejan a solas con el mismo silencio que me pertenecía minutos antes de experimentar el horror que sus voces me provocan. He intentado mirarlos de frente, pero se esconden, no me lo permiten. La única manera de verlos es de reojo. Tienen una forma humana o casi humana, pues sus ojos son muy hondos y negros como la noche. Algunos ni siquiera tienen nariz, y su boca es un abismo de oscuridad perpetua, dientes afilados y enormes. Algunos de ellos no tienen extremidades, pero son cobardes. Sé que son cobardes porque cuando estoy en compañía de alguien más,
jamás se presentan, huyen o se esconden. Prefieren acecharme cuando estoy a solas, cuando voy al baño o cuando apago la luz para dormir. No sé si alguien esté pasando por algo similar a mi experiencia, pero juro que estoy cansada. Solo quiero que dejen de atormentarme, que ya no me persigan, que ya no me llamen. Nunca más. Arrepiéntete de tus pecados. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Mi nombre es Aldo y quiero compartir una historia que me ha perseguido durante años. Cuando éramos niños, mi hermano y yo teníamos un gran amigo llamado Ignacio. Los tres íbamos juntos al colegio y vivíamos en el mismo barrio, por lo que nuestras tardes estaban llenas de juegos y travesuras. Ignacio siempre fue un chico travieso, constantemente reprendido por sus travesuras en la escuela. A pesar de eso, éramos muy buenos amigos. Mi papá solía darle consejos y trataba de guiarlo por el buen camino. Con el tiempo, mi hermano y yo nos mudamos a otra ciudad para continuar nuestros estudios. Nuestro estilo de vida era diferente al de Ignacio, quien se sumergió en una vida de excesos. Cuando finalmente regresamos a nuestra ciudad natal, nos dimos cuenta de que nuestros caminos se habían separado por completo. Ignacio le decía a su madre que mi hermano y yo ya no queríamos estar con él, pero la verdad era que su estilo de vida no encajaba con el nuestro. Un día, Ignacio tuvo un impulso de comprar estupefacientes. Estaba tan ansioso que decidió salir a pesar de estar cansado. Trágicamente, tuvo un accidente automovilístico y murió en el acto. Uno de nuestros amigos presenció su agonía. Con el paso del tiempo, tanto mi hermano como yo comenzamos a tener sueños recurrentes. En ellos, yo conducía y mi hermano estaba en el asiento del copiloto. Al mirar por el espejo retrovisor, veíamos a alguien sentado en el asiento trasero. Era Ignacio, pero su aspecto era lúgubre y fantasmal. Este sueño se repetía una y otra vez. En una ocasión soñé lo mismo, pero esta vez Ignacio se asomó entre los dos asientos y me dijo: arrepiéntete de tus pecados, porque aquí abajo hace mucho calor. Todo es fuego. Aquellas palabras resonaron en mi mente y desperté angustiado. De vez en cuando, tanto mi hermano como yo vemos una silueta parecida a la de Ignacio, escondida entre las sombras de los lugares donde solíamos jugar en nuestra infancia. También escuchamos su voz susurrante en el arroyo cercano a nuestra casa. El fantasma de Ignacio se ha convertido en una presencia inquietante en nuestras vidas. Sus apariciones nos recuerdan constantemente nuestros errores y nos incitan a reflexionar sobre nuestras acciones pasadas. El remordimiento y la culpa nos acompañan en cada sombra y en cada susurro. Ignacio, en su forma espectral, parece estar buscando algo, tal vez paz, tal vez justicia. No puedo evitar sentir que su presencia es un recordatorio constante de que nuestras acciones tienen consecuencias, incluso después de la muerte. Esta historia nos ha marcado profundamente, y en nuestras noches más oscuras nos preguntamos si algún día podremos liberarnos de la sombra de Ignacio y encontrar la redención que tanto anhelamos. El ojo de venado. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Allá en las estribaciones de la Sierra Gorda, donde la corriente del río Sicchú se hace suave, existe un pueblo con raíces profundas de limpio origen prehispánico, el cual hace siglos era gobernado por un cacique llamado Chuín, que significa pájaro azul, el cual estaba casado con la bella Andoney, que significa flor, hija única de un famoso guerrero otomí llamado Anié, que significa lluvia. Chuín y los habitantes de Sicchú se consideraban protegidos por los dioses, ya que todo era felicidad y abundancia en el poblado. Mas un día llegó hasta ellos un sajó, un hechicero, quien al contemplar la bella juventud de Andoney, brillándole los ojos, misteriosamente profetizó:
Qué bella es la flor del valle, y qué feliz su poseedor. Pero no tardará el día en que el río tragará su vida, y entonces será todo lloro y aflicción en este lugar. Andonei, asustada, buscó los ojos del agorero, preguntándole: «Sajó, ¿puedes decirme cuál será la causa de mi próxima muerte?» «De lejos vendrá un hermoso guerrero, que te embrujará con la mirada. Por él despreciarás el amor puro de tu esposo. Todo lo olvidarás, todo lo abandonarás por seguir tras sus ojos brujos que te causarán la muerte». Cuando Chuin supo del augurio del Sajó, montó en cólera, ordenando al instante que fuera arrojado del pueblo el viejo hechicero y abandonado en lo más intrincado del bosque, en espera de que las fieras lo despedazaran. Pasó el tiempo y ya nadie se acordaba de las amenazas del Sajó, cuando de las montañas cubiertas de bosques llegó el aguerrido guerrero Tenochca, Coyoltototl, seguido de un gran séquito. Chuin acudió a recibirlo con los honores que correspondían a un embajador del emperador Moctezuma, al mismo tiempo que el cielo azul y transparente fue surcado por infinidad de rayos, cuyos espantosos truenos produjeron pavor en los habitantes del poblado. Andonei se vio en la necesidad de agasajar a tan noble guerrero, cuya apariencia física y trato era hermoso, pero la belleza de sus ojos color miel tenían algo maléfico. Un día, Chuin se alarmó mucho cuando sorprendió la palidez y el ofuscamiento de su esposa ante la enigmática mirada del guerrero mexica. El tiempo transcurrió y Andonei decidió ir a bañarse al río, donde contaba con un espacio especialmente acondicionado para ella. Mas cuando se disponía al deleite del manantial, salió Coyoltototl, mirándole intensamente las pupilas, logrando que la joven se sintiera paralizada y alucinada. El guerrero se acercó cada vez más hasta tomarla entre sus brazos, sin que la joven intentara evitarlo, y acabando por besar ávidamente los frescos labios de la mujer, para después conducirla a lo más intrincado del bosque. La noche cayó sobre el pueblo, pero la esposa de Chuin no regresaba. Se le buscó incansablemente, pero ella no respondió a los angustiosos llamados. Chuin, intimidado por el canto lúgubre del tecolote, recordó las predicciones del hechicero, cuando a lo lejos reconoció el timbre dulce y arrullador de su amada esposa, la cual pronunciaba palabras de amor. Cuando llegó al lugar de donde se escuchaba la voz, enloqueció de coraje al verlos fusionados en un abrazo de pasión. Furioso, clavó su afilado puñal en el corazón del guerrero Ojos de Brujo. No importando lo desangrado que estaba su rival, decidió arrancarle los ojos, clavándolos en el tronco del árbol más cercano. De pronto, Andonei despertó como de un largo sueño, y al contemplar el cuerpo de Coyoltototl a sus pies, echó a correr camino al río, y ahí, donde la corriente era más turbulenta y peligrosa, se precipitó a ella. El augurio del viejo Sajó se había cumplido. Los años pasaron, y aquel árbol que nunca había florecido, un día dio flores y frutos. Era un fruto que semejaba a ojos humanos. Los Sajós, que saben interpretar el lenguaje de las cosas, descubrieron el secreto. Eran los ojos de Coyoltototl, que el cacique Chuin había clavado en su tronco. Ellos llegaron también a saber que los dioses, benignos y comprensivos, les volvieron a dar vida con cualidades mágicas. Aún en nuestros días, los hierberos y hechiceros a ese fruto misterioso le llaman Cuauhistli, el cual buscan para recoger su semilla, que actualmente llaman ojo de venado, la cual aseguran sirve para ahuyentar el mal de ojo. El coco. Enrique recordaba muy bien la canción que solía cantarle su abuela cuando era más pequeño. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Fue ella quien le explicó que el coco es una criatura que vive en las sombras
y que se alimenta de las pesadillas que sufren los niños. Sin embargo, cuando un niño se empeñaba en desobedecer a los mayores, el coco surge de las sombras y se hace visible. Sujeta al pequeño con sus largos y retorcidos dedos y lo arrastra hasta el mundo de la oscuridad, de donde nadie ha conseguido regresar. La primera vez que la abuela le contó aquella historia de miedo para niños, Enrique sintió tanto terror que no consiguió dormir en toda la noche. No obstante, ahora ya tenía 10 años y no creía en esos cuentos. Sus padres le habían ordenado ir a dormir pronto, pero él había decidido que sería mucho más divertido quedarse en la cama leyendo cómics, alumbrándose con una linterna. Acababan de sonar las 11 cuando sintió un temblor debajo de la cama, e increíblemente, ésta se inclinó, provocando que Enrique cayera sobre la alfombra. En aquel momento vio al coco, cuyos largos y esqueléticos brazos surgían de un hueco debajo de su cama. La criatura lo sujetó por las piernas y empezó a tirar de él, arrastrándole hacia las tinieblas. Afortunadamente, Enrique vio que la linterna había caído también sobre la alfombra. Estiró su brazo y consiguió tomarla. Entonces la encendió, justo frente al monstruo, y éste desapareció en la oscuridad del hueco. A partir de aquella noche, nunca más desobedeció a sus padres. Yo siempre estaré contigo. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Créditos a quien corresponda. Una feliz familia habitaba en las afueras de Lerdo, Durango. La misma estaba conformada por Rubén, el padre, María, la madre, Josefina, la hija, y Gustavo, el hijo. La hija menor, de tan solo 17 años de edad, padecía de una enfermedad conocida como piel de elefante. Sufría de constantes abusos psicológicos en el instituto. Su padre lo sabía, pero siempre le decía lo que todos los padres dicen cuando molestan a un hijo: no les hagas caso. Los padres siempre actuaron como si no les importara nada. Un día en el instituto todo iba aparentemente bien, marchando como de costumbre. Los mismos rostros, las mismas risas y burlas, todo exactamente igual que los días anteriores. Entró a su clase preferida, literatura. Era lo único que le hacía levantarse cada mañana. Entró al aula de clase. Para su sorpresa, no estaba el maestro. Ella, caminando con gran velocidad para que no la vieran, se dirigió a su pupitre. Pasaron los minutos y su maestro no llegaba. Cuando se resignó y decidió salir, se cerró con fuerza la puerta trasera, mientras su hermano y su bola de atletas burlones se acercaron rodeándola. «¿Qué está pasando?», preguntó desesperada. Los chicos cada vez se acercaban más y más. Ella, llena de impotencia, al no poder moverse, gritó para pedir ayuda. Tenía miedo, mucho miedo. Los amigos de Gustavo empezaron a empujarla como una pelota de baloncesto. Ella solo pedía ayuda. Veía cómo los demás alumnos y maestros solo miraban y se burlaban de lo que le hacían. Nadie hacía nada. Sus padres llegaron por una junta con el director. Se percataron de lo que estaba pasando y no hicieron nada. Solo observaban. Cuando iban de camino a casa, todo era silencio incómodo. El papá, para romper la tensión, preguntó: «¿Cómo les fue en la escuela hoy?». Josefa lo miró con cara de desprecio y se quedó callada. La mamá, para dejar el momento incómodo de lado, empezó una conversación con Gustavo. «Gustavo, ¿cómo te fue en la escuela?». «De maravilla. Hoy fue un día muy divertido», dijo Gustavo. «Me alegra que te la pasaras bien, mi niño lindo», contestó la madre. Ese mismo 12 de octubre por la noche, una oscura y escalofriante noche, la linda Josefa se decidió a acabar con todo el dolor que su familia le había causado durante sus 17 años de edad. La oscuridad de la noche penetraba cada rincón de la casa. Era una noche hermosa, con un cielo estrellado. Josefa agarró valor mirando al cielo. Se disculpó por lo que estaba decidida a hacer. Respiró hondo. Caminó con paso decidido hacia su habitación. Cerró bien la puerta. Llevaba planeándolo hacía meses. Se dijo a sí misma: «Hoy es el gran día.
Hoy acaba todo. Miro hacia el armario, donde se encontraba la antigua máscara que le hicieron de sus operaciones de reconstrucción facial. La tomó junto con sus botas estilo militar y un impermeable color magenta. Sujetó su cuchillo de caza que se encontraba en un cajón bajo su cama. Salió de la habitación. Sus padres estaban en la mesa del comedor. Era la única luz prendida en toda la casa. Se escabulló a la cocina sin que nadie se diera cuenta. Envenenó la comida. Salió de la casa por la puerta trasera para observar lo que pasaría. Varios minutos después hizo efecto. Su hermano no estaba en la mesa. Entró a la casa con paso decidido. Se dirigió a la alcoba del muchacho y entró brutalmente, decidida, con el cuchillo en mano. Lo tomó con gran firmeza y le dijo: «Di tus últimas palabras, hermanito». «¿Qué haces?» «¿No te das cuenta? Acabo con todo esto. No lo hagas». «¿Sientes eso? ¿Esa impotencia? ¿Ese miedo?» «Sí, lo siento». Josefa, con lágrimas en los ojos, bajó la guardia. «¿Lo dices en serio o porque te voy a matar?» «No, lo digo en serio». Al percibir que ella bajaba la guardia, forcejeó e intentó quitarle el viejo cuchillo que tenía en la mano. Josefa se hizo a un lado, lo miró fijamente, con una sonrisa sádica y los ojos llorosos. Se miró al espejo y se acercó a él. «Nunca te perdonaré, y espero que tú tampoco», espetó con la voz cortada pero firme, a la vez que se clavaba el cuchillo en el corazón, haciendo un corte diagonal y profundo. Gustavo no lograba comprender lo que había pasado. Muy asustado salió de la habitación y se dio cuenta que sus padres estaban agonizando, tirados a un lado de la mesa. Con impotencia y desesperación, entró a su habitación y miró el cuerpo moribundo de su hermana, dándose cuenta que con sus últimas fuerzas y últimos minutos de vida, había tallado en el suelo de madera lleno de sangre: «Siempre estaré contigo». Salió corriendo del cuarto para llamar a la policía. Salió de la casa, se quedó en el pórtico. No podía con lo que estaba pasando. 30 minutos después llegó la policía. Le hicieron algunas preguntas. Él solo dijo que no sabía por qué lo había hecho, que estaba loca. Lo negaba todo, pero en el fondo sabía que era todo su culpa. Unos años después de lo sucedido, regresó a la casa con su esposa y sus hijos. Nadie sabía nada. Nadie habló más de lo que había pasado. La esposa no tenía idea de lo que había sucedido en esa casa. Gustavo, lo primero que hizo fue dirigirse a su antigua habitación, viendo que todo estaba igual a como lo había dejado, con excepción de que no estaba el cuerpo de su hermana. Se veía una tenue mancha de sangre, pero no le tomó importancia, y ese fue su peor error. Pasaron los meses. Era una familia feliz sin conocimiento de nada. Pero un 9 de octubre, a 30 años de lo ocurrido, él estaba trabajando y no recordaba siquiera qué fecha era. Un 9 de octubre fue cuando comenzó a escuchar ruidos escalofriantes, golpeteos en las ventanas, las puertas azotándose con gran fuerza. La familia supuso que solo era el aire y se fueron a descansar. Unas horas después, llegó Gustavo del trabajo. Vio la puerta abierta y entró asustado por su familia. Con gran rapidez ingresó a las habitaciones y comprobó que todo estaba bien. Se regresó a cerrar la puerta y se dio cuenta que en el espejo de la sala había algo escrito con un lindo labial color magenta: «Te dije que siempre estaría contigo». Gustavo enseguida recordó ese color. Era el color que tenía puesto su hermana el día de su muerte. Pronto se dirigió a la cocina, dispuesto a borrar ese mensaje, y luego se marchó a su alcoba para dormir con su esposa. Así pasaron días con el mismo mensaje en diferentes partes de la casa, hasta que un día fue diferente. Un 12 de octubre, ya no había mensajes en los espejos. Gustavo entró con calma en el baño, se miró al espejo y se dijo a sí mismo: «Ya todo está bien». En eso, notó que alguien estaba detrás. Lo único que alcanzó a ver en la oscuridad fue la máscara ensangrentada
de su hermana. No juegues en un cementerio. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Hace muchos años, en un pueblo pequeño de Murcia, España, vivían 3 hermanas, de 20, 18 y 16 años. Una noche fría de fin de semana, decidieron ir a hacer sesiones de espiritismo con el permiso de los padres. Naturalmente, en un cementerio abandonado, allá a lo lejos, casi a las afueras del pueblo. La velada fue lenta, pero muy agradable, hasta que ya se empezó a hacer muy tarde y las hermanas pensaron en irse. Pero en ese momento, un último espíritu apareció en el tablero de Julia, la hermana mayor, para contactar con ellas. Las 3 chicas preguntaban rápido, ya que estaban cansadas y querían dejar el juego. Mas este espíritu no se quería ir. No contestó nada, pero les dejó una última advertencia. Pasara lo que pasara por la noche, no debían salir para nada del cementerio, hasta el amanecer, o sería peligroso, sufriendo fatales consecuencias. Julia no se lo creyó mucho. Había quedado ya con su novio. Cerró la sesión y salió con su tablero en la mochila, primero rumbo a casa para arreglarse antes de la cita. La mediana, Elena, quería de verdad obedecer al espíritu, pero el miedo la venció. Salió también del cementerio a su casa, sabiendo que solo sus padres podrían consolarla. Y solo se quedó María, la más pequeña. Al amanecer, la pequeña amaneció tranquila en el cementerio y salió sin ningún problema. Pero al llegar a su casa, la madre la esperaba en la puerta, llorando, y le dijo que encontraron los policías los cuerpos de las hermanas mayores antes de llegar a la casa. Al parecer, la mayor se mató en un accidente de moto por la noche, y la mediana, al saltar de un muro del cementerio cuando quiso salir, golpeándose así en la cabeza. La monja poseída. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Créditos a quien corresponda. En un pequeño pueblo de México, en el estado de Morelos, se encontraba el convento de Santa Teresa. El convento era una antigua construcción de piedra, con techos altos y pasillos estrechos. Las monjas que vivían ahí eran devotas y dedicadas a su fe. Una de las monjas, llamada Sor María, era una mujer joven y hermosa. Era también muy piadosa y dedicada a su trabajo. Sor María era la encargada de cuidar de la iglesia y del altar. Todos la admiraban por su bondad y su humildad. Un día, Sor María estaba trabajando en la iglesia cuando escuchó un ruido extraño. Miró hacia arriba y vio una figura oscura en el coro. La figura tenía los ojos rojos y una sonrisa siniestra. Sor María se asustó, pero trató de calmarse. Pensó que tal vez se trataba de una alucinación. Sin embargo, la figura siguió apareciendo cada vez que Sor María estaba en la iglesia. La acosaba, y Sor María sentía que siempre la seguía con la mirada y se sentía muy perseguida. Poco a poco, Sor María empezó a cambiar. Se volvió más irritable y distante. Sus compañeras del convento empezaron a preocuparse por ella, pues la monja dulce y servicial que era, poco a poco fue desapareciendo. Una noche, Sor María estaba rezando en la iglesia cuando la figura oscura apareció de nuevo. La figura se acercó a Sor María y le habló con una voz muy siniestra. «Soy Balak», dijo la figura. «Soy un demonio que viene de las tinieblas y quiero habitar en tu alma». Sor María trató de resistirse, pero la voz de Balak era demasiado poderosa. Sor María se sintió como si su cuerpo estuviera siendo controlado por una fuerza externa. Sus ojos se tornaron en blanco y sus manos y pies se retorcían mientras ella levitaba a unos metros del pasillo central de aquella iglesia. Las luces comenzaron a parpadear, como si la energía de estas estuviera siendo absorbida por Sor María en su trance. A la mañana siguiente, Sor María se despertó con una sensación de terror. Miró sus manos y vio que estaban cubiertas de sangre. No podía recordar lo que había sucedido la noche anterior.
Su cuerpo sufrió de muchos rasguños por todas partes, donde aparentemente ella misma se había lastimado en su trance de posesión por el demonio Balak. Sor María fue llevada a un hospital, donde los médicos le diagnosticaron esquizofrenia. Sin embargo, Sor María sabía que no estaba loca. Sabía que Balak la había poseído. El sacerdote encargado del convento donde vivía Sor María la sacó del hospital y la llevó a su recámara dentro del convento, en donde no se le permitía salir y siempre existía una hermana de guardia. Una noche Sor María se escapó de su habitación, mientras la monja de guardia había ido al baño. Se dirigió a la iglesia, donde buscó con desesperación sacar a Balak de su cuerpo, y con mucho esfuerzo logró llegar al centro del pasillo central, donde cayó de rodillas, suplicando a Dios que le ayudara a sacar a aquel demonio de su cuerpo, que ella quería ser servicial y buena como siempre lo había sido. Balak se rió. «No puedes vencerme», dijo. «Soy demasiado poderoso». Sor María y Balak lucharon durante un buen rato. Sor María estaba perdiendo, pero no se dio por vencida, y con un grito desesperado suplicó con más fuerza y fe que Dios la librara de aquel espíritu maligno, y consiguió que Balak saliera de su cuerpo. Sor María estaba exhausta, pero estaba sana. Había derrotado a Balak y había salvado así su alma. Sor María volvió al convento y continuó su vida como monja. Sin embargo, nunca olvidó su experiencia con Balak, y se preguntaba a quién habría poseído Balak después de haber salido de su cuerpo. En las clases que impartía en el convento, siempre aconsejaba no alejarse de la mano de Dios, pues ella misma había dado crédito de que quien tiene fe puede conseguir sin duda grandes cosas, y puede ser capaz hasta de llegar a vencer a un demonio. El aullido de los perros. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Según leyendas y mitos, los perros tienen la habilidad de ver a la muerte, por lo que en muchos lugares de México, especialmente en los pueblos, donde aún se preservan muchas tradiciones, se tiene la creencia de que los perros de un vecindario aúllan cuando la muerte camina entre sus calles. Es curioso, pero hay un sinfín de historias que dicen que la noche anterior a la muerte de alguien, los perros que viven alrededor comienzan a aullar de una manera escalofriante, como si una tragedia se avecinara. Es un aullido de dolor que te pone la piel de gallina. Además, no solo son sus lamentos. Otros de sus comportamientos que avecinan el mal augurio es que también se paran en dos patas y levantan su cabeza como si miraran a la luna. Se dice que los perros aúllan poco antes del fallecimiento de la persona porque la muerte anda rondando, pero que también lo hacen poco después, pues el alma de la persona fallecida acompaña a la muerte de regreso al mundo de las ánimas. También aúllan cuando presienten que la muerte está cerca, gracias a su desarrollado olfato, pues hay quienes dicen que pueden oler el singular y siniestro aroma de la parca. Tanto en territorio mexicano como en otros países, se cuentan historias de perros aullando poco antes de ocurrir un desastre natural, como los terremotos. Y aunque no se sabe si es algo de índole sobrenatural o científico, se ha comprobado que esta suposición es verdadera. El maniquí de la abuela. Relato enviado a través de mi página de Facebook. Créditos a quien corresponda. Mis abuelos emigraron al país desde Alemania a principios de los años 30 y eran dueños de una papelería en una ciudad más o menos importante del centro del país. Les iba bien y vivían en una mansión que databa de varios siglos atrás. Uno de esos caseríos imponentes que seguro más de uno estará imaginándose como salido de una película de terror. En realidad, era todo lo contrario. La casa de los abuelos era la cosa más normal del mundo. Aunque al ser tan grande y con todos los hijos ya viviendo fuera del hogar, imponía un poco por la soledad en sus muchas habitaciones. Aquí debo mencionar que mi abuela también se dedicaba a bordar y acostumbraba a diseñar vestidos por puro hobby, por lo que se había hecho de varios maniquíes a lo largo de los años.
siempre me asustaron, en especial porque la habitación donde los guardaba tenía un gran ventanal que daba al pasillo donde estaban las habitaciones para huéspedes, y tenían esa extraña cualidad de muchas estatuas y pinturas, de sentir que te siguen con la mirada mientras pasas frente a ellos. Tenía 11 años en una ocasión que nos tocó pasar la noche ahí, y a mí me enviaron a una habitación del tercer piso, en el mismo corredor por el que se podía ver el ventanal de los maniquíes. Si me ponía de pie en la puerta, era capaz de ver claramente un maniquí con forma de mujer, el cual le daba la espalda a la ventana. Esa noche, ya sea por nervios hacia los maniquís o por la copiosa cena que la abuela nos preparó, fui incapaz de dormir, así que pasé varias horas viendo películas en mi habitación. A mitad de una película animada, más o menos a eso de las 2 de la mañana, empecé a escuchar el ruido de algo arrastrándose por la alfombra del pasillo. Bajé el volumen de la película y escuché, esperando oír también los constantes quejidos de mi abuelo al andar, el sonido de alguien aclarándose la garganta, o algo que me pudiera confirmar la identidad de quien fuese que estuviera caminando por ahí. Pero nada. Permanecí varios minutos en silencio, escuchando y dándome cuenta de que los pasos estaban acercándose a mi puerta. Dudé por un rato hasta que me armé de valor y abrí la puerta lo suficiente para poder asomar la cabeza con facilidad. El corazón me dio un vuelco ante lo que vi. El maniquí de mujer, ese que había estado de espaldas hacia el ventanal, ahora me veía fijamente. Me congelé, aterrado y pensando si lo que estaba viendo era real. No tenía idea de qué hacer, y aunque mi mente infantil me decía que seguro alguien lo había movido unas horas antes, yo sabía que esa cosa debía estar viva de alguna manera. Algo muy dentro de mí me gritaba eso. Cuando pude volver en mí, cerré la puerta con llave y eché a correr de nuevo hacia la cama, donde me cubrí con las cobijas y subí el volumen del televisor. Pero esa cosa, ese maniquí viviente, volvió a caminar. Escuché las pisadas fuertes, arrastrándose en el suelo. Se acercaba más y más, lentas pero decididas. Así hasta que escuché un golpe seco en la puerta, como si tomasen un mazo de madera y golpearan con poco interés, solo para intentar llamar mi atención, a manera de reconocimiento, una forma del maniquí para hacerme saber que estaba consciente de que yo estaba ahí. El ruido se detuvo y ya pasaban de las 4 de la mañana, cuando reuní el suficiente valor para echar un vistazo por debajo de la puerta. La luz de la luna que se filtraba por las ventanas me dejaba ver el pasillo inmediato con toda claridad. Y sí, ahí estaba esa cosa. 2 pies pálidos y sin dedos, de pie frente a la puerta. En ese instante hubo otro sonido de arrastre, y abrí la puerta justo en el momento para ver al maniquí desapareciendo hacia el final del pasillo. No caminaba. Era más bien como si algo lo hubiese jalado a la oscuridad de la habitación al fondo. No pude más, salí desesperado a toda velocidad por las escaleras y corrí hacia el garage, donde me quedé hasta la mañana siguiente que mi papá fue a buscarme. Sobra decir que no volví a pasar una noche ahí, y cuando iba de día, evitaba a toda costa el subir al tercer piso yo solo. Con el tiempo llegué a pensar que tal vez se debía a una alucinación, a la falta de sueño, o quizás solo lo imaginé. Trataba de convencerme a mí mismo de que los fantasmas no existían, y mucho menos los maniquíes vivientes. Al final, mi abuela falleció de edad avanzada hace unos pocos años. Mi padre se encargaba de los trámites respecto a la casa y las posesiones de mi abuela, y en uno de los días posteriores a la muerte de mi abuela, me llamó para pedirme que pasara por él, ya que era demasiado tarde. Mientras frenaba en el camino delante de la casa, volteé instintivamente hacia el tercer piso y lo vi. No grité, pero sí experimenté una sensación increíble de terror. En la ventana, viendo hacia el frente de la casa, allí estaba el maniquí de pie. Pude ver cómo retrocedía, desapareciendo en la oscuridad de la habitación. Sé que sigue ahí, y a lo mejor está moviéndose mientras escribo esto. Bruja de Lancaster. Relato enviado a través de mi página de Facebook.
En 1921, un camarógrafo se adentró en las montañas cerca del condado de Berks, en Pensilvania, con el fin de obtener tomas fotográficas del paisaje, y en forma de broma, en busca de la bruja de Lancaster, una antigua leyenda del condado. En medio de su expedición, observó a una mujer a lo lejos que se encontraba parada en medio de la nada. Sin pensarlo tanto, tomó varias fotografías, pero entre todas las tomas, solo muy pocas salieron bien, debido al miedo que sentía al ver a la bruja. Cuando llegó a casa, le comentó a su esposa lo sucedido, pero antes de revelar las fotografías, quería descansar porque no se sentía bien físicamente. Misteriosamente, ese mismo día, en medio de su descanso, falleció. Meses después, su esposa recordó lo que su difunto esposo le comentó y decidió revelar las fotografías del último viaje. Impresionantemente, la bruja de la que hablaba su esposo era real y no una mentira. Posteriormente, compartió la fotografía e historia por internet. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.